Tom Cruise es conocido por su apariencia perfecta, su carisma en pantalla y sus hazañas físicas que parecen imposibles. Pero detrás de esa fachada de estrella de cine perfecta se esconde una vida marcada por la intensidad, la disciplina extrema y la devoción a una religión controvertida, la cienciología. La sonrisa exagerada de oreja a oreja, los ojos sin brillo, la obsesión por los detalles, el peinado impecable, la mandíbula perfecta, la apariencia envidiable. Todo ello funciona como una máscara diseñada para convencer al mundo de que se trata de un hombre exitoso, feliz y despreocupado. Pero en realidad es la fachada de alguien profundamente perturbado que pasa sus días fantaseando con la idea de dañar a otros. Ese es el retrato de un psicópata, en este caso, un personaje ficticio interpretado por Christian Bale en la película American Psycho. El propio Bale confesó que se inspiró en Tom Cruise para dar forma a este rol, aquella risa hueca, la energía intensa y los movimientos casi mecánicos que, según él, quedaron en evidencia en una entrevista de 1996 con Rosie O'Donnell. No obstante, la charla que realmente encendió la chispa para American Psycho fue otra, con David Letterman. En esa ocasión, Tom Cruise no podía contener la risa mientras contaba cómo había cerrado la válvula de oxígeno de su copiloto mientras volaban a gran altitud. El relato fue así. Una vez volábamos a Colorado en un avión en el que necesitábamos oxígeno. Subimos buscando mejores corrientes de aire, pero me di cuenta de que no teníamos suficiente oxígeno para mantenernos a esa altitud. Entonces pensé que tendríamos que descender. Sin embargo, llevábamos un pasajero en la parte trasera, y entre mi copiloto y yo decidimos que si le quitábamos su oxígeno, podríamos seguir arriba. Letterman, visiblemente incómodo, trató de seguir la historia. ¿Y qué pasó cuando le cortaron el oxígeno? Bueno, se quedó muy tranquilo, se durmió, pasó todo el trayecto dormido, respondió Cruise entre carcajadas. Letterman, serio, le señaló. Pero míralo de otra manera, ¿no es eso prácticamente un intento de homicidio? ¿Quitarle el oxígeno a alguien? Dios mío, tuviste suerte de no acabar en prisión. El pasajero, según contó Cruise, despertó recién cuando estaban descendiendo. Había pasado varios minutos inconsciente por la falta de oxígeno. Al recobrar la conciencia, desorientado, murmuró, «Mis manos están entumecidas, me hormiguean». Para Cruise, aquello resultaba cómico. Algunos lo interpretan como simple humor negro. El pasajero no sufrió consecuencias graves, y la anécdota puede sonar como una broma imprudente. Pero quizá Christian Bale tenía un punto. No se trata de sugerir que Tom Cruise sea un asesino o que disfrute del dolor ajeno, pero sí es innegable que proyecta un costado inquietante que muchos prefieren ignorar, cegados por sus logros en taquilla y sus acrobacias imposibles. Cruise ha declarado que gran parte de su éxito se debe a la cienciología. Esta religión, entre comillas, ha sido acusada de sostenerse con trabajo forzado, contratos absurdos de 1 billón de años y centros disciplinarios como The Hole, además de múltiples denuncias de antiguos miembros. La devoción de Tom es tan intensa que incluso se distanció de su hija de 7 años y lleva más de una década sin verla. Desde niño, la vida de Tom Cruise estuvo marcada por el maltrato y la sensación de estar perdido en busca de un propósito. Él mismo ha descrito a su padre como un mercader del caos, alguien abusivo y cobarde. Para mí era como, este hombre tiene algo malo, no confíes en él, mantente alerta. Recordó en una entrevista. Crecer sin poder apoyarse en la figura paterna le dio a Tom una infancia llena de incertidumbre y tensión. A los 7 años fue diagnosticado con dislexia, lo que incrementó su aislamiento y frustración. La inestabilidad laboral de su padre obligaba a la familia a mudarse constantemente. En 1971, cuando Tom cursaba 3er grado, se trasladaron de Syracuse, Nueva York, a Ottawa, Canadá. Al llegar al 6º grado, sus padres se habían divorciado y su madre se mudó con Tom y sus hermanas a Louisville, Kentucky. Allí comenzó a interesarse por el sacerdocio católico, según contó su amigo de la época, Shane Dempler. Tenía una fe muy fuerte, relató Dempler. Íbamos juntos a misa, pasábamos tiempo en la capilla y escuchábamos fascinados a los sacerdotes. Nos parecía que llevaban una vida interesante y estábamos convencidos de que queríamos seguir ese camino. Ese entusiasmo no duró mucho. Tanto Tom como Shane fueron descubiertos robando botellas de licor y bebiendo en el bosque, lo que les costó la expulsión. Enviaron una carta a nuestros padres diciendo que les caíamos bien,
pero que preferían que no volviéramos. Técnicamente no fue una expulsión oficial, pero sí una invitación clara a marcharnos, explicó Dempler. Más tarde, Tom ingresó a otro seminario en Cincinnati, Ohio, alentado por un sacerdote local. Allí, el padre Rich Schneider, cuyo discurso lo inspiró a entrar, recordaba: creo que buscaba una buena formación académica. Sus padres estaban divorciándose y él lo estaba pasando mal. Quizá por eso decidió probar aquí. Aún así, su estancia fue breve. Su familia volvió a mudarse, esta vez a Glenridge, New Jersey, donde finalmente terminó la secundaria. Al graduarse, ya tenía claro que lo suyo no sería el sacerdocio, sino la actuación. Su primera oportunidad en Hollywood llegó con un pequeño papel en Endless Love. Su físico atlético y rastro atractivo lo hicieron resaltar, lo que pronto le abrió la puerta a otro papel secundario en Taps. Como principiante, se obsesionó con aprender todo lo que pudiera sobre el mundo del cine. En Taps, mi primera película importante, recorrí todos los departamentos, observaba lentes, iluminación, cámaras, lo que hacían los productores, el vestuario, los dobles, utilería, sonido. Quería conocer cada detalle. Esa dedicación impresionó a la industria. Su profesionalismo convenció a muchos de que valía la pena apostar por él. Pocos después obtuvo otro papel en The Outsiders y finalmente, en 1983, llegó su primer protagónico en Risky Business, la película que lo catapultó a la fama. Risky Business fue una película con toda la estética de los años 80, dirigida claramente a los adolescentes de la época. Cada generación tiene ciertos filmes de culto sobre el paso a la adultez. No necesariamente son obras maestras con guiones complejos, pero logran capturar las actitudes, la moda y los comportamientos juveniles de su tiempo. La cinta recaudó unos $60 millones y conquistó al público joven de Estados Unidos. Incluso con apenas 19 años, Tom transmitía una madurez poco común, algo evidente en una entrevista de 1983 con la periodista Bobby Wigand. Los directores te guían mucho o te dejan libertad para actuar. Me permiten trabajar solo. Creo que un buen director escucha y confía en los actores una vez que los elige. Yo he tenido la suerte de que me den bastante libertad. En esa época, ya mostraba un control impresionante en su lenguaje corporal. Podía pasar de la risa espontánea a un tono suave y sereno con naturalidad, proyectando mi intensidad única. Tras Risky Business, Cruise continuó escalando. Su gran oportunidad llegó en 1986, cuando aceptó un papel que marcaría para siempre su carrera. Esa película no solo lo convirtió en un ícono de la cultura pop, sino que también lo llevó a acercarse a la controvertida iglesia de la cienciología. Pero antes de eso, conviene recordar el contexto de los 80. Estados Unidos estaba invirtiendo muchos recursos en promover la cultura militar. Desde juguetes como G.I. Joe hasta películas de acción bélica, todo formaba parte de una estrategia de propaganda que buscaba preparar a los jóvenes para la idea de la guerra. El productor Jerry Bruckheimer supo aprovechar ese clima patriótico y apostó por un proyecto sobre los arriesgados pilotos de combate. Al inicio, Tom no estaba convencido de aceptar. Lo rechazó varias veces, contó Bruckheimer. Así que organizamos un vuelo con los Blue Angels en 1985. Lo subimos a un jet y cuando aterrizó, fue directo a un teléfono público para llamarme. Jerry, acepto. Así nació Pete Maverick, un piloto carismático, valiente y lleno de encanto, encarnado por Cruise. El resultado fue un éxito masivo. Top Gun recaudó $357 millones en todo el mundo. La película no solo consolidó a Cruise como superestrella, también desató modas como las gafas de aviador y fue tan influyente que impulsó las inscripciones en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Aunque Top Gun fue un fenómeno mundial y convirtió a Tom Cruise en una estrella consolidada, en lo personal atravesaba una lucha silenciosa consigo mismo. Cuando tenía 22 años y estaba filmando Top Gun, pensé que era el momento ideal para cumplir mi sueño de ser piloto. Tomé algunas clases, pero pronto lo abandoné. Me pasaba algo extraño. Intentaba leer, llegaba al final de la página y no recordaba nada. Me quedaba en blanco. Sentía ansiedad, aburrimiento, frustración y me decía a mí mismo que era tonto. Cruise terminó la secundaria en 1980, pero ni siquiera asistió a la ceremonia de graduación. Durante años, se consideró prácticamente un analfabeto funcional. Fue en 1986, el mismo año del estreno de Top Gun, cuando tuvo su primer contacto con la cienciología. Un amigo le entregó un libro ilustrado de la organización y a través de él conoció los textos de su fundador, L. Ron Hubbard. Hubbard no solo se presentaba como escritor, sino también como educador. En los años 60,
había desarrollado la llamada tecnología de estudio, convencido de que el mundo sufría un deterioro en los niveles de alfabetización y comprensión. Según él, existían 3 obstáculos principales para aprender. 1. Falta de masa. No se puede aprender sobre un objeto o actividad solo leyendo. Hace falta verlo o experimentarlo físicamente. 2. Gradientes omitidos. Pretender avanzar en una habilidad sin dominar lo anterior. 3. Palabras mal entendidas. Considerada la causa más importante de confusión y estupidez. Cruz afirmó que, al aplicar este método, todo empezó a encajar para él. Le dio crédito a la cienciología por haberle permitido superar las dificultades de su dislexia. Con el tiempo, no solo se convirtió en uno de sus seguidores más visibles, sino en una especie de embajador público de la Iglesia. Su amistad con David Miscavige, líder actual de la organización, lo puso en el centro de debates y controversias. La cienciología se presenta como religión, pero para muchos críticos es más bien una secta fundada por Hubbard, quien aseguraba haber sido un héroe de guerra condecorado, aunque los registros oficiales desmienten esas afirmaciones. Lo cierto es que sí fue un escritor prolífico, con récord Guinness por la mayor cantidad de publicaciones firmadas por un solo autor. Pese a que la mayoría de sus novelas de ciencia ficción no resultaron rentables, Hubbard habría pronunciado una frase célebre: si de verdad quieres hacerte millonario, la manera más rápida es fundar tu propia religión. Mientras sus ingresos por la escritura eran inestables y pedía al gobierno un aumento en su pensión de veterano para poder subsistir, L. Ron Hubbard comenzó a gestar la que sería su obra más famosa, Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Este libro se transformó en la base de la futura cienciología, y casi 75 años después, todavía se practica dentro de la Iglesia. En los años 50, cuando la salud mental no era un tema tan difundido, la obra llamó mucho la atención. Vendió más de 150,000 ejemplares en su primer año y le generó a Hubbard más de $1 millón. Sin embargo, fue duramente criticado por médicos y psicólogos, quienes lo tacharon de pseudociencia carente de pruebas reales. Ante las críticas, Hubbard recurrió a la narrativa conspirativa. Convenció a sus seguidores de que la industria médica y farmacéutica rechazaba sus ideas porque perdería enormes sumas si se aceptaba que la dianética podía curar todos los males psicológicos. Poco después, amplió el marco de su sistema para darle un componente espiritual más profundo. Así, en 1953, nació oficialmente la Iglesia de la Cienciología. Es importante destacar que Hubbard nunca terminó sus estudios universitarios ni tenía formación seria en medicina o psicología. Aún así, aseguraba haberse curado él mismo de problemas como artritis, úlceras, sinusitis, ceguera parcial e incluso del resfriado común gracias a la dianética. Su teoría dividía la mente humana en 2. Mente analítica, la parte consciente, lógica y racional. Mente reactiva, el subconsciente, donde quedan grabados los engrams, recuerdos dolorosos o traumáticos. La idea recordaba en cierto modo al inconsciente de Freud, pero Hubbard sostenía que todos los problemas físicos y psicológicos tenían su origen en esos engrams almacenados. Con la cienciología, la visión fue aún más allá. Cada persona era en realidad un Thetan, un ser espiritual eterno con poderes ilimitados, pero bloqueados por las cargas de esas memorias negativas acumuladas a lo largo de muchas vidas. El objetivo era alcanzar el estado de clear, claro, liberando al Thetan de esos engrams y logrando una libertad espiritual total. A partir de ahí, los miembros podían avanzar en los llamados niveles de Thetan operante, OT, en los cuales, según la doctrina, podían llegar a desarrollar habilidades extraordinarias como leer la mente, telepatía, abandonar el cuerpo y percibir la realidad desde afuera, exteriorización, mover objetos solo con la mente, telequinesis. A diferencia de la mayoría de religiones que giran en torno a un Dios al que se rinde culto, la cienciología propone, de manera implícita, que cada persona puede llegar a convertirse en una especie de Dios en vida. No es casualidad que Tom Cruise, famoso por desafiar los límites físicos en acrobacias y retos aparentemente imposibles, se muestre convencido de que su condición de clear le ha permitido alcanzar proezas que para muchos son inalcanzables. El camino hacia el estado de clear no es inmediato. Los miembros de la cienciología deben someterse a una serie de sesiones conocidas como auditorías, en las que enfrentan recuerdos dolorosos y buscan liberarse de las cargas que impiden su desarrollo espiritual. En cada auditoría,
Un miembro más experimentado guía al participante con preguntas diseñadas para revivir traumas o experiencias negativas, mientras éste sostiene un aparato electrónico llamado e-meter. El dispositivo funciona de manera similar a un detector de mentiras. Mide la resistencia eléctrica en la piel mediante 2 cilindros de metal conectados a un medidor. Según la Iglesia, el aparato ayuda a identificar momentos de estrés emocional o recuerdos ocultos que deben ser trabajados. Una vez que la aguja del e-meter señala una descarga, se supone que el engram correspondiente ha sido liberado. Aunque para los fieles es una herramienta esencial, numerosos expertos han calificado este procedimiento como pseudocientífico. Para la comunidad médica, el e-meter no tiene ningún valor diagnóstico y lo consideran poco más que un galvanómetro de baja complejidad. A esto se suman fuertes críticas hacia la propia organización. Periodistas e investigadores han documentado durante años las enormes sumas de dinero que los miembros deben pagar para avanzar en los distintos niveles espirituales. Cada paso dentro de la jerarquía implica cursos, materiales y sesiones que pueden costar miles de dólares. Además, exintegrantes han denunciado que, tras abandonar la iglesia, sufrieron hostigamiento, campañas de desprestigio e incluso rupturas forzadas con familiares y amigos que permanecían dentro, prácticas conocidas como desconexión. Pese a las polémicas, la cienciología ha mantenido su influencia, especialmente gracias a celebridades como Tom Cruise, quien se convirtió en su rostro más visible y en uno de sus defensores más apasionados. A medida que su fama crecía en Hollywood, Tom Cruise se transformó en el rostro más reconocido de la cienciología. Dentro de la iglesia, era visto no solo como un miembro comprometido, sino como el embajador perfecto, un hombre carismático, exitoso y admirado en todo el mundo. Su cercanía con David Miscavige, el actual líder de la organización, reforzó aún más esa posición. Ambos han sido retratados compartiendo momentos personales y celebraciones privadas, lo que generó la percepción de que Cruise ocupa un lugar de privilegio dentro de la jerarquía cienciológica. En entrevistas, el actor ha hablado abiertamente de la influencia positiva que, según él, la cienciología ha tenido en su vida. Asegura que la religión lo ayudó a superar la dislexia y que le proporcionó las herramientas necesarias para alcanzar sus metas profesionales y personales. Sin embargo, su entusiasmo también lo llevó a protagonizar momentos polémicos. En 2005, por ejemplo, criticó públicamente el uso de medicamentos psiquiátricos durante una entrevista en televisión, calificando la psiquiatría como una pseudociencia. Sus comentarios generaron un fuerte debate en los medios y entre especialistas de la salud. La Iglesia, por su parte, ha aprovechado la imagen de Cruise para proyectar una apariencia de legitimidad y éxito. Sus apariciones en eventos, discursos apasionados y el respaldo que brinda la organización han sido parte de la estrategia para atraer nuevos miembros. Pero esta estrecha relación también ha sido un arma de doble filo. Muchos críticos señalan que su devoción hacia la cienciología ha dañado su reputación en algunos sectores e incluso ha tenido impacto en su vida personal y sentimental. Lo cierto es que, para bien o para mal, Tom Cruise se convirtió en el símbolo más poderoso y mediático de la cienciología, un papel que ha mantenido durante décadas. La estrecha relación entre Tom Cruise y la cienciología ha sido motivo de fuertes debates durante años. Aunque él insiste en que la Iglesia lo ayudó a superar dificultades personales y a potenciar su vida, muchos críticos lo señalan como el instrumento de propaganda más valioso de la organización. Algunos exmiembros sostienen que la Iglesia ha utilizado la imagen de Cruise para ganar legitimidad y atraer seguidores, presentándolo como ejemplo de éxito alcanzado gracias a sus enseñanzas. Incluso se ha dicho que su vida privada estuvo influenciada por la organización, especialmente en lo referente a sus matrimonios y relaciones sentimentales. Entre las polémicas más recordadas está su enfrentamiento público con Brooke Shields, cuando cuestionó el uso de antidepresivos durante una entrevista televisiva. Ese episodio alimentó la percepción de que la cienciología influía directamente en sus posturas sobre la medicina y la salud mental. A pesar de las controversias, su carrera cinematográfica no se detuvo. Cruise logró mantenerse como uno de los actores más rentables y respetados de la industria, con franquicias como Mission Impossible, consolidando su estatus de superestrella mundial. Hoy en día,
Su legado está marcado por una dualidad difícil de separar. Por un lado, es admirado como un actor dedicado, capaz de realizar acrobacias imposibles y de reinventarse en la pantalla. Por otro, su lealtad absoluta a la cienciología lo mantiene bajo la lupa de críticos y medios, que cuestionan hasta qué punto su vida y decisiones están condicionadas por la organización. Al final, Tom Cruise encarna mejor que nadie la paradoja de Hollywood, una figura que inspira admiración por su talento y disciplina, pero que al mismo tiempo genera inquietud por el poder que ejerce y el poder al que se somete dentro de una de las religiones más controvertidas del mundo.